Amigos, amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, esta es una programación cortesía de Invirne Corporation en alianza con Benamérica y con Reporte Confidencial. Vamos a conversar de inmediato en el programa Polo a Polo del profesor Raúl Ochoa Cuenca, jurista, internacionalista y analista pues de los temas que en este momento están en boga, porque hace tiempo se viene hablando de una tercera guerra mundial y nosotros y mucha gente lo han tomado pues con un poco de preocupación, pero el tema no ha desaparecido de la escena. Hay potencias pues que siguen empeñadas, y en ellas, entre ellas Rusia y otros países como Corea del Norte, empeñados pues en que el uso de las armas para ellos es una razón de ser. Gobiernan al mundo y quieren imponer condiciones y se tienen que acabar con poblaciones enteras, pareciera que están dispuestos, ¿no? Entonces, esto me trae a colación un tema que usted me estaba comentando de la última bomba atómica que se lanzó en este planeta en la Segunda Guerra Mundial, y que yo creo que es bueno que evaluemos los pormenores, porque inclusive el cine se ha hecho eco de estos factores temáticos, ¿no? Y la gente ni en el cine ha entendido la profundidad y la gravedad que esto tiene. Entonces yo creo que es bueno que lo reflotemos. El tema en este momento es pertinente por ese ataque inmisericordia de Rusia contra Ucrania, por ejemplo, y la amenaza pues a otras poblaciones y a otros países que se les opongan. Entonces yo creo que usted pues sobre ese particular como internacionalista nos puede dar luces, que ha estudiado el tema, que lo ha leído, que lo conoce. Sin duda. Muchas gracias y buenas tardes, como todos los viernes, por permitirme conversar con usted y con los televidentes de este canal. Efectivamente, en 1945, un científico contratado por el gobierno americano, era un físico teórico, el profesor Robert Oppenheimer, de la Universidad de California en Berkeley, además de un equipo de científicos, constituyeron un laboratorio en el Álamo. El laboratorio desarrolló un proyecto llamado Manhattan, que era con la participación del Ministerio de la Defensa americano y además participación gubernamental de científicos tanto de Canadá como científicos del Reino Unido. Estamos hablando de 1945. Este proyecto llegó y decidieron hacer una prueba a ver cómo funcionaba lo que se llamó y se llama una bomba atómica. Esta la realizaron el 16 de julio del año 1945 en el desierto del estado de Nuevo México. Pues el resultado fue realmente apoteósico, esa prueba. E inmediatamente el Ministerio de la Defensa, la Secretaría de Defensa, con el general que estaba encargado por parte de ellos, Goss, y el científico Oppenheimer, dieron parte al presidente Harry Truman, que había sido nombrado presidente ante la muerte del presidente Roosevelt, de esta situación. Bueno, la guerra tenía ya 6 años, había comenzado en el 39, y hasta ese momento por lo menos habían 44 millones de muertos, tanto de militares como civiles. Quiero no dejar de mencionar que la Unión de Repúblicas Soviético-Socialistas
habían contribuido nada menos con 22 millones de muertos. Claro, eran ejércitos que lanzaban sin gran preparación, sin gran armamento, etcétera, etcétera. De manera que esto ocurrió, esto ocurrió en una situación, en un tiempo realmente no previsto, de que no previeron que el resultado que podían obtener tan rápido de este descubrimiento. Como le decía, ante la interrupción del teléfono, sí. La bomba, hicieron el ensayo de esta bomba el 16 de julio. Pues el 3 de agosto, el presidente Truman lanzó desde un bombardero B-39 la primera bomba sobre Hiroshima. Sí. Una bomba que, para entendernos, los que no, entre otros yo, que no tenemos conocimiento científico de esta materia, tenía una capacidad, era dotada de una capacidad de explosión equivalente a 16,000 toneladas de dinamita, de TNT. Imagínense. Eso conllevó que en pocos minutos la onda expansiva de calor acabó con 70,000 personas. Los que no murieron ahí, algunos se salvaron posteriormente, pero la mayoría murió a las pocas horas o días ante el impacto de esta. Acuérdense que eso lo que genera es una onda de calor, sí, que prácticamente disuelve al ser humano. Quiero hacer una acotación, que actualmente Rusia, en la invasión de Ucrania, utiliza un arma que ellos han bautizado, que la llaman bomba térmica. La bomba térmica no es considerada una bomba atómica, pero el efecto termobárica, la bomba termobárica tiene un efecto de calor equivalente a una pequeña bomba nuclear. De manera que cuando se habla de que Rusia, bueno, no han utilizado una bomba nuclear propiamente llamada así, pero han utilizado sustitutos como la termobárica, que abro un paréntesis, he escrito algunas notas para algunos portales o periódicos en el mundo que lo he advertido. La bomba termobárica, como le decía, tiene ese efecto equivalente a una pequeña bomba nuclear, como dije anteriormente. De manera que, cerrando esta información, paso a decirle que el invento lo utilizó, como decíamos, inmediatamente el presidente Truman. Esa bomba de 16,000 con capacidad equivalente a 16,000 toneladas de TNT causó lo que anteriormente hablamos. Pero los japoneses no se rindieron, dijeron que no se rendían. Por eso el presidente Truman, el 9 de agosto, lanzó la segunda bomba. Fue cuando decidieron rendirse, pero decidieron rendirse porque el presidente Truman, Harry Truman, le amenazó con tirar la próxima, lanzarla sobre Tokio. Realmente era un bluff, porque no tenía la tercera bomba. O sea que si los japoneses no se hubiesen rendido, la guerra continuaba. ¿Por qué lanza el presidente Truman, decide lanzar estas bombas con las consecuencias que tuvo? Simplemente porque al no hacerlo, el próximo paso era el bloqueo naval de Japón, el desembarco de las fuerzas aliadas en Japón, lo que acarrearía millones de muertos. De manera que, como lo dijo el presidente
muy claramente, es verdad que el pueblo japonés va a sufrir en forma muy triste todo esto, las consecuencias de esta bomba que estamos lanzando. Pero no tenemos otras alternativas que salvaguardar a miles de jóvenes americanos que hubiesen tenido que luchar por los aliados en Japón. Eso es la parte histórica. Pero ¿qué es lo que es una bomba atómica? Bueno, para darle una idea, doctor Lare, en el 1961 ya los soviéticos tenían una bomba y lo dijeron muy claramente, que en ese momento, en 1961 y en un desierto, hicieron la prueba, tenía 3.300 veces más que la bomba que lanzaron los americanos en Hiroshima. 3.300 veces más potente. Yo lo que quiero significar con esto es que realmente la bomba atómica sirvió para, yo la considero lo que podríamos llamar un antes y un después. Podremos crear infinidad de tanques de guerra, infinidad de misiles convencionales, infinidad de fusiles más rápidos o menos rápidos, pero realmente la madre, la reina del armamento es en los instrumentos nucleares. Somos tan complejos los seres humanos que utilizamos las mismas bombas nucleares como instrumentos de disuasión para que nosotros los seres humanos no lo utilicemos. O sea, es una gran contradicción. Creamos algo para mutuo amenazarnos y decir, si tú la lanzas, yo te la lanzo y nos morimos todos. Pero me pregunto, y realmente cuando estamos en manos, así como Hitler, que pasó de ser un demagogo, un tribuno excelente, pasó a ser un asesino en serie, que contribuyó con su concepción expansionista, así como está haciendo actualmente desde febrero del año 22 Rusia, que invadió Ucrania. Pues los alemanes invadieron Polonia y continuaron invadiendo territorio hasta pretender adueñarse de toda Europa y de parte del continente asiático. Lo mismo está ocurriendo ahora cuando hay serias denuncias de temor de que la campaña de Putin no se detenga en Ucrania. Pudiera pasar a Moldavia, pudiera pasar a Rumanía y pudiera pasar, y al pasar a Moldavia y Rumanía está entrando en Europa. O sea, en base a la amenaza y la amenaza y la amenaza de que tengo estas armas, o sea, es como la persuasión para me entrega el territorio o te desaparezco. Así es. Así es. Bueno, lo que ocurre es que no solo ellos tienen esa arma, ¿no? La tienen los americanos. Los rusos tienen 5.700 ojivas nucleares. Bueno, los americanos tienen, que se sepa, 5.200. Pero con mucho menos de ellos, con mucho menos de la mitad de ellos, se destruye el globo terráqueo. Se acaba. Con mucho menos de la mitad de esas ojivas de una de esas dos grandes potencias. Y además, el club está compuesto de 9 países. Claro, con capacidades nucleares muy reducidas, pero siempre que pueden hacer un gran daño. Pero volviendo al caso, es que la situación en el mundo realmente depende de qué depende la paz mundial. Depende del Consejo de Seguridad de la ONU cuando uno de sus miembros permanentes es el primer alentador de la guerra. Amigos. Sí. Así es. Los Estados Unidos, bueno, no se sabe porque tiene muchísimos intereses. Yo creo que lo que sí es cierto es que la paz mundial depende de cosas tan inverosímiles como que no hay un error en
las personas responsables de los maletines nucleares de cada uno de esos 9 presidentes que lo llevan para todas partes. De manera que, en conclusión, podríamos decir, es que el ser humano realmente, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer de nosotros? Hemos destruido el clima, hemos destruido las condiciones de vivencia de muchísimos países. Vemos cómo los necesarios zonas árticas en los polos se están derritiendo. O sea, ¿cuál es el futuro realmente? ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser de tsunami en muchísimos países porque esas cantidades de agua pues van a seguir su curso y van a llegar a alguna parte. Profesor, De manera que profesor, esa cantidad de misiles que vemos que lanzan unos y otros en el conflicto, o sea, van a las aguas, a los océanos, y ahí se están produciendo también unos trastoques inimaginables, dañando no solamente fauna, sino generando que las corrientes de agua marinas en un momento dado, o sea, nos asolen también. Bueno, pudiera ser, pero si usted, pues, si nos informamos, podemos ver que el número de misiles que se lanzan en los mares es realmente muy limitado. De todas formas, usted está diciendo algo importante porque estamos acostumbrándonos a que Corea del Norte pues utiliza el mar de China como un polígono de tiro, ¿no? Es cierto. Sí. Pero yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que el problema realmente es, ¿cuál es la solución para el mundo y para no vivir dependiendo de cualquier error o de cualquier capricho? O sea, se ha dicho muchas veces, y por eso retornamos a lo de Ucrania, que los mismos americanos dicen, hay un think tank en Washington que sostiene que podría ser un grandísimo error humillar a Rusia militarmente. Porque realmente son irresponsables, realmente, y tienen, sin duda alguna, tienen ese poder que es clarísimo, ¿no? De manera que yo diría que lo que nos podría llevar a preocuparnos y a reflexionar y a presionar como ciudadanos hasta donde podemos a nuestro gobierno es de que comencemos realmente a crear políticas de salvaguarda del ser humano. Yo creo que estamos creando políticas de destrucción del ser humano y no creamos políticas ni estrategias para salvaguardar el ser humano. Se habla constantemente de los bosques de la Amazonia, que es el pulmón del mundo. Es cierto, pero no hablamos de contener el poder nuclear de las potencias, porque desafortunadamente nosotros vemos, como usted bien decía hace un minuto, cómo Rusia utiliza su poder nuclear para amenazar al mundo entero. La pregunta es, ¿realmente son capaces de llegar a la utilización de ello? Realmente estamos... Doctor, perdón, en ese grado de desafuero y perversión en que actúan algunos líderes mundiales con todo y que se llamen potencia, o sea, no estamos expuestos a que en un momento dado terminen en la locura, exacerbándose de tal grado que son capaces de acabar con esto independientemente de que se destroce. Sí, por eso yo le mencionaba que en Washington hay un think tank, no me acuerdo cómo se llama, que dice que sería muy peligroso humillar a Rusia militarmente. Los especialistas de guerra sostienen que Rusia está perdida militarmente en Ucrania. Yo no lo sé, realmente no lo sé. Pero este think tank dice casualmente eso. No lo humillemos porque son capaces en un momento de desespero porque ya tendrían poco que perder, doctor. Sí. Tenían tanto dinero acumulado que ya no lo tienen.
Ya no lo tienen porque se los han ido confiscando, porque le han ido tomando las empresas en el occidente que tenían, que eran los que le daban estos grandes réditos económicos, financieros, porque el país con ese gasto militar, pues es muy difícil que lo sostenga. El gas ahora lo compran más, las materias primas rusas muchas están siendo sustituidas por el gas del Medio Oriente o del norte de África. El petróleo, todas las presiones, porque todo, doctor, es un juego geopolítico. Sí. Todas estas posibilidades de que Venezuela se resuelva, pero no como dice el gobierno venezolano, se resuelva realmente, es que el mundo necesita tener un interlocutor en el país que tiene mayor reserva de energía fósil en el mundo, serio con el que puedan conversar. Necesitan tener un interlocutor que no esté, que no sea probablemente un buscado con autodetención de la Corte Penal Internacional. Necesitan tener un interlocutor que la Corte Penal Federal del Sur de Nueva York no lo esté solicitando como traficante de droga. En fin, el mundo necesita tener interlocutores serios. Perdóneme que pase de la bomba atómica a la utilización de la amenaza de algunos presidentes autócratas que utilizan el poder nuclear para amenazar o para intereses inconfesables. Yo creo que todo esto es un juego donde la situación de Venezuela entra desafortunadamente en ese juego también. La situación de Venezuela es terrible. No se sabe qué puede pasar ahí. Esperemos que la reunión del lunes, yo la veo muy positivo, presidida por Emmanuel Macron y con la asistencia de presidentes de Sudamérica que habían hasta hace un mes habían sostenido al mundo que prácticamente el presidente Maduro era una víctima de la situación. Pues esos mismos presidentes hace un par de días le dijeron al mundo que es necesario que Venezuela vaya a un proceso electoral amplio, correcto y transparente. Lo dijo el presidente Lula, que en un programa de aquí habíamos analizado la defensa que hizo el 29 de mayo de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo también Lula, Venezuela está cansada, necesita resolver su situación. Esa expresión ha calado enormemente en el ánimo de muchísimos dirigentes regionales y yo creo que de alguna manera en los próximos días es muy probable que otros tantos de América Latina le saquen un poco la alfombra al régimen venezolano y dejen de apoyarlo de una forma indiscriminada en que lo apoyan, porque el hecho de tener petróleo pareciera que los envalentona en la posición de poder, porque el mundo necesita el petróleo, pero es que el mundo necesita el petróleo de manera formal, regular y coherente, en forma clara. De los mercados. Me parece, pero comenzamos a hablar, es que nada está fuera de la conversación. Empezamos a hablar del peligro que representa Putin con las bombas atómicas. Empezamos a hablar de cómo se desarrolla la bomba atómica en el 1945 y la utilización de la bomba atómica, cómo hace que finalice la cruenta Segunda Guerra Mundial, que para ese momento llevaba 44 millones de víctimas. Y eso nos lleva a ver las declaraciones diarias de Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry, expresidente de Rusia en los años 95 o 2000, 2005, y nos lleva a pensar que esa utilización de la amenaza va enmarcada en un juego geopolítico donde no podemos dejar de mencionar Venezuela con su petróleo.
El problema de Rusia ha utilizado el petróleo como un arma diplomática. Venezuela debe ser un interlocutor afidable del mundo actualmente. Por eso pasamos al inicio de la utilización de la bomba atómica a la amenaza de la bomba atómica, pero que eso incluye, esa amenaza de la bomba atómica incluye la relación estrecha que hay entre Maduro, el ministro de la Defensa, y el presidente Putin. De manera que lo que podemos también aquí dejar constatar es que todo está interrelacionado. Está interrelacionado el poder de Rusia, el poder de amenaza de Rusia, la utilización de recursos naturales de Rusia o no utilización y la sustitución de esos recursos naturales rusos que son necesarios en la paz mundial. De manera que, y Venezuela pudiera ser uno de esos elementos que ayude en este proceso de recomposición del mundo. Entonces, realmente no solo es el peligro de la bomba atómica, es el peligro de vivir un mundo donde la deforestación ha hecho que el planeta se caliente, como podemos ver. En Europa hemos tenido en los últimos días temperaturas de hasta 48 grados en el sur de España, y en el sur de Italia hemos tenido hasta 51 en una región de la Sicilia italiana. Y ayer leí que en Irán hasta 66 hubo en estos días. ¿En dónde? Perdón. En Irán. No lo sabía. Pero fíjese, entonces todos estos factores están interrelacionados en un mundo que está interrelacionado geopolíticamente, ¿no? Y pareciera que no hay una voluntad de los dirigentes del mundo de comenzar a redireccionar el mundo hacia caminos de paz y seguridad mundial. Estamos convencidos que es la amenaza, la utilización de la fuerza, como lo estamos viendo en Venezuela, que no hay respeto por las libertades, no hay respeto por el ser humano, no hay respeto por lo básico que es la alimentación de un pueblo. Y ese ejemplo lo podemos ver también en muchísimas otras latitudes. No, y las manifestaciones. Claro, esa falta de racionalidad es la que nos está llevando a la descomposición institucional en todas las esferas. Y cuando no hay institucionalidad, se desbordan todos los parámetros. ¿Cómo no? De manera que todo esto hace... Nos quedan 3 minutos para que usted entonces redondee la idea. Y si es necesario, en un próximo programa volvemos a tocar este tema porque va a estar vigente durante largo tiempo. Lo que sí creo, muchas gracias, lo que sí creo, doctor Lares, es que el mundo, así como vemos la amenaza nuclear, vemos que la Federación Rusa bombardea el puerto de Odessa, de donde salían los barcos cargados de grano, que es el alimento primario del ser humano. De manera que, ¿qué cambia si usted me amenaza con la bomba nuclear cuando usted igual me está matando de hambre porque no permite que los barcos cargados de grano, que es con lo que se hace el pan, el alimento primario en África y en muchísimos países de mucha pobreza, ¿qué cambia cuando usted me amenaza con la bomba nuclear y usted me amenaza, me obliga a no comer? Sí. Realmente es una situación que estamos viviendo en el mundo, que yo no sé si los dirigentes están orientados hacia resolver. Una de las dos, o me paro la guerra o me libera los granos, pero los dos a la vez, de alguna manera, es una guerra también. De manera que las consecuencias de esto, bien sea la guerra, la utilización de armas nucleares, o bien sea el paralizar el mercado del grano en el mundo,
son atentatorios a la paz mundial. Así es. ¿Verdad que por eso al inicio hablamos de la bomba atómica? Es que todo al final se está relacionando con una sola frase, que es la seguridad de la población del mundo, que no la hay. Esa seguridad no existe. Existe solo las posibilidades de que se empeoren la realidad de los pueblos, la realidad del, insisto, de la paz mundial. Sí, humillar a Putin o humillar a cualquier país que sea proveedor confiable para otros, definitivamente se inscribe en la misma línea pues, de exterminio. Entonces, es a lo que hay que ponerle freno, a los exabruptos, a los desafueros de algunos gobernantes, e intentar que todos en una misma comunidad global se orienten pues, a trabajar en función de la población y su preservación del medio ambiente, Muy de acuerdo con usted. en lugar de destruirlo. Pues, porque al fin y al cabo, así es, sí. así es. Bueno, de eso se trata. Gracias por su tiempo en el día de hoy. Y la próxima semana nos volvemos a ver en otro de Polo a Polo. Si Dios quiere. Con el profesor. Muchas gracias y encantado, doctor Lares. Muchas gracias. Buenas tardes.